Todo, ya Milagro presentó, Francisco Gómez y Maricel Ortega. Muchas gracias por la oportunidad de presentar la jornada del Día Mundial de la Radiología. El año pasado vinimos, también dimos una pequeña charla a los compañeros, una jornada del mandado, porque es un gran desconocido, no lo conocen como angioradiología, radiología vascular intervencionista, actualmente el término es radiología intervencionista. Hacemos tanto vascular como no vascular, entonces ese término se ha abolido. Simplemente con eso englobamos todo lo que hacemos. Hasta hace 2 o 3 años éramos una sección dentro del servicio de radiodiagnóstico, como medicina nuclear, la eco, la mama y demás. Hemos ido creciendo tanto, que ya nos hemos independizado de radiodiagnóstico y somos un servicio independiente. Ya con 2 supervisores, Esther es la supervisora de la parte de radiodiagnóstico y yo la parte de radiología intervencionista. Hace unos años, por los fondos INVERA, fondos europeos, se dotaron como unas 160 salas a nivel de España, tanto hemodinámica como en zona. Algún quirófano también de vascular. Claro, ha supuesto otra revolución, más procedimientos, más complejos, y es un mundo totalmente aparte. Algunas compañeras que ya están empezando la rotación ven la diferencia que hay entre un servicio y este servicio. Realmente es un mundo aparte. No solo la gestión de imágenes, el procesamiento en 3D y demás, sino toda la cantidad de material. Nosotros ahora mismo facturamos los segundos del hospital por unos 80 millones de euros al año. Vamos, en almacenes como esta sala podríamos llenarlo perfectamente. Porque los hospitales están viendo que la técnica mínimamente invasiva supone altas, nuestras altas son de 24 horas. Nunca hay, gracias a Dios no hemos tenido complicaciones, pues son todo pequeñas incisiones a través de la femoral, la radial, el verano o yugular. Hacemos el procedimiento y nos vamos, ya no hay cirugías abiertas, ni complicaciones, ni infecciones. Entonces acá los hospitales invierten mucho porque el futuro es toda la cirugía, toda la parte vascular, las disecciones que abren arterias y venas, eso cada vez es menos. En algunos casos y en muchos casos nosotros los tratamos. Filtraciones que antes mucha gente nos trauma, las hacemos nosotros. Parte de urología la hacemos nosotros. Entonces bueno, al principio cuesta porque es algo nuevo. Los primeros casos son del año 80. Incluso cuando pones a mirar la bibliografía, muchos de los autores todavía están vivos. Cuando ustedes miran y dicen, bueno, ustedes murió hace tiempo. Entonces muchos de los creadores de muchos de los materiales que tenemos, muchos nombres Amplacer, Pituriti y demás, tienen nombre a un material pero existen. O sea que a veces incluso han venido como proctos, que vienen enseñando técnicas, pero tú estás trabajando y ves, el que diseñó este material está aquí sentado, tiene la patente, o sea, son cosas muy recientes. Y todo eso va avanzando desde que yo empecé el Mari, más o menos hace unos 7 años, del material que había ahora, y dentro de 10 años será más y más. Fácil, la siguiente, más bien. Ahora vemos la sala. Con los fondos de INVEA nosotros remodelamos toda la sala, incluso aumentamos de 3 salas a 4 salas, tanto la Candelaria, el Neguín y el Insular. Hemos tenido esa renovación. Son varias fotos de distintas salas, 2 arcos monoplanos, y siempre lo que nosotros tenemos es film, y 2 arcos biplanos. Esta es la sala, creo que es la red virtual, que Milagro hizo la grabación, está en concreto, que esta es nueva, esta aquí no había nada. Y luego esta es el otro arco biplano, donde nosotros nos centralizamos a hacer neuro, niños y demás. Porque ahí tenemos máquina de anestesia, la disposición del hospital más antiguo, entonces hemos ido como fagocitando distintas zonas, entonces las salas están un poco alejadas, entonces nosotros tenemos material uno, material otro. Lo ideal sería tener un almacén común y tener todas las salas unidas como en el hospital es más antiguo, entonces nos hemos ido adaptando. Entonces claro, hay que tener mucho material en todas las salas. Hay que conocer las labores de los técnicos, por eso yo estoy vestido, Maricel es la que me ayuda un poco en el tratamiento, aparte de todo el tratamiento de las imágenes, entonces empezando el fundamento de cómo se procesan las imágenes y conocer todo el material. Hay que traer, que si una cosa, unas medidas, entonces a veces sobre la marcha incluso como innovamos, empezamos por el brazo y terminamos entrando por el pie. Entonces claro, todas esas cosas a veces tenemos que cambiar sobre la marcha lo que nosotros tenemos planeado a lo que al final resulta ser. Ahora Maricel empezará con toda la parte de procesamiento de imágenes, materiales, y luego yo entraré un poco para que vean los procedimientos más comunes y con material un poco para que ustedes lo vean, con detalles y demás, y con imágenes también. Pues, vamos. Muy bueno. Gracias. Bueno, yo un poco voy a describir un poco lo que es el servicio, un poco la labor del técnico
equipo, sobre todo porque es un servicio que está un poco desconocido cuando estudiamos radiología, por lo menos cuando yo lo estudié. Entonces un poco para que nosotros nos suene de algo y no lo veamos tan desconocido, por lo menos a la hora de llegar, cuando lleguemos al hospital, lo recordemos y no seamos algo desconocido. Como decía Fran, tenemos 4 equipos, 2 monoplanos y 2 biplanos. En este caso, el que tenemos en la imagen es un biplano, como su nombre indica, bi de 2 planos, un plano AP y un plano lateral. En este caso, el número 1 es el plano AP, que está anclado al suelo, y el 2 es el plano lateral, que está anclado en la pared, en el techo, perdón. Nos permite movimientos del plano AP, movimientos de propulsión, que es como está ahora, que es craneal, y movimiento de basculación, que es a los 2 lados de la mesa, y el plano lateral, que va en movimientos longitudinales, y después, a su vez, los tubos por igual, o licuarlos en diferentes sentidos. Vale, después tenemos la mesa, en este caso es la mesa del monoplano, que después vendrá una foto para explicar mejor una diferencia entre la mesa del monoplano y la mesa del biplano. La 8, que es la pantalla grande de 58 pulgadas, donde vamos a ver la imagen en vivo cuando estamos trabajando. Después veremos, la veremos de manera individual. La número 6, que es una pantalla táctil donde vamos a poder elegir protocolos y un poco el proceso de la imagen, después veremos con calma. El número 7, que es el pedal a la hora de dar fluoroscopia o adquisición de exploración. El 3, que es la base de la mesa. Y el 4, que son los mandos que están a pie de mesa para poder trabajar lo que es el movimiento de los arcos. Vale. Aquí tenemos otra vista de distinta manera del biplano, de manera lateral o de manera a los pies de la mesa. Vale, aquí tenemos un monoplano. En este caso nosotros los monoplanos que tenemos en el hospital están anclados al techo. ¿Qué diferencia hay con anclados al suelo? Nos permiten hacer movimientos tanto longitudinales como colocarlos basculación en la mesa. Es mucho más cómodo porque a la hora de trabajar, si lo tenemos solo anclado al suelo, para mover el paciente tiene que ser con la mesa. Cuando el médico está pinchando la yugular, por ejemplo, y tenemos que centrar esa imagen, es más cómodo mover el arco que la mesa, porque si hacemos movimientos muy bruscos con la mesa, el médico puede sin querer atravesar, llegar a la carótida o llegar al pulmón y probar, por ejemplo, si pincha el pulmón, pues le provocamos una hemotora. Si pincha carótida, pues tenemos un problema de un sangrado en una arteria que es bastante grande y bastante comprometida. Entonces, esa es un poco la diferencia entre anclado al suelo y el techo, y ese es el beneficio un poco de esa diferencia. Vale, esto es lo que comentaba antes. Esto es una mesa de un biplano visto desde arriba. ¿De qué diferencia hay con un monoplano? Normalmente los biplanos solemos usarlo para casos de neuro. No quiere decir que un monoplano no podamos hacer casos de neuro, porque nos ha pasado ya no solo con un tubo cuando estábamos de obra, y ahí también se hacía neuro. Pero en este caso, esta mesa nos permite tener la cabeza centrada con lo que es el cuello y los hombros más abajo, nos permite a la hora de hacer 3D o hacer escáner, en este caso, que el arco no tropiece con nada, tenemos esa zona libre, porque el arco, todo lo que es el arco en sí, está lleno de sensores, tanto el arco AP como el lateral, y cualquier plástico que toque algún cable va a alentecer ese movimiento, entonces a la hora de trabajar va a ser más complicado. Por eso tiene esa forma para que nos facilite la hora de trabajar. Vale, aquí tenemos, se ven sí, aquí tenemos las 3 pantallas que tenemos de lo que es así del equipo. Las 2 primeras son con las que trabajamos a la hora del procedimiento. En la primera es donde aquí admitimos al paciente, buscamos pacientes que ya están hechos, buscamos la programación, donde seleccionamos la parte del cuerpo que vamos a trabajar, donde podemos poner la talla del paciente, que es muy importante a la hora de trabajar, aunque normalmente ya está automatizado con la edad del paciente, y ya normalmente un paciente adulto te va a poner talla normal, pero si tiene un paciente muy obeso, ahí es donde podemos cambiar la talla, que a la hora de dar imagen se va a ver mucho mejor.
Y si es un paciente muy delgado, porque a lo mejor tiene 30 años y en verdad es un paciente que tiene un problema neurológico y físicamente del tamaño de un niño, pues lo cambiarías ahí. En la segunda pantalla es donde nosotros podemos ver las imágenes que vamos haciendo del estudio, donde podemos manipular esa imagen a la misma vez que van trabajando dentro, porque en esta pantalla, en la primera, no podemos, a la misma vez que van trabajando, no podemos revisar imágenes, hacer mediciones de alguna arteria. Todo eso lo vamos a hacer en la segunda pantalla. Y en la tercera pantalla, ahí es donde vamos a poder ver la radiología del paciente. En este caso, nosotros en el reloj vamos a poder ver la radiología que tiene el paciente en el hospital. Me refiero, nosotros acogemos la palma, todo lo que podemos ver pacientes que vienen de la Candelaria o pacientes que vienen incluso de las islas de la Lanzarote, Fuerteventura. En este ordenador no podríamos ver esa radiología, solo la radiología que se hace en el LUC porque es la licencia que tiene, no han comprado más licencias. En caso que queramos ver esa radiología, tenemos un sistema interno que es el SAP, que sí se puede ver cualquier otro hospital. Aparte de ver esa radiología, también es donde se procesa cuando hacemos estudios especiales, que lo veremos un poco más adelante, cuando hacemos los 3D, cuando hacemos escáner, ahí es donde vamos a poder procesar esa imagen y donde podemos jugar y trabajar, que en realidad es donde le imprimimos el jugo al equipo, donde se le saca partido y que es lo tocho un poco así de lo que es el equipo en sí. Vale, esto es un mando del monoplano y la siguiente es la del biplano. Si te fijas, son iguales, pero esta es un poco más grande la del biplano porque el biplano tiene los dos planos. Aquí un poco es donde hacemos el movimiento de lo que es la mesa y los dos arcos. Aquí lo llamamos el champiñón, pero bueno, libera la mesa en todos sus planos, longitudinales y derecha e izquierda. Aquí subimos y bajamos la mesa. Esto es para el plano AP, subimos y bajamos el flash panel. Y aquí en este plano, oblicuamos el arco en derecha e izquierda, o caudo craneal o caudo cráneo caudal. Y estos dos es para el arco en lateral, el flash, subir y bajar, y lo mismo, angular el arco. Aquí movemos el arco AP, basculación o propulsión. Para mover los dos arcos a la vez, sobre todo en neuro, oblicuamos los dos arcos a la vez hacia un lado, hacia el otro. Aquí le damos posición inicial 0, tanto de la mesa como del arco. Esto es un check que nos permite, a la hora de hacer estudios especiales, de programar ese protocolo que hemos seleccionado. Normalmente verifica todos sus movimientos de un lado hacia otro, siempre antes de hacer un estudio especial. Verifica todos esos movimientos porque a la hora de hacer el estudio en sí, el equipo no encuentre nada por el camino y que se pare el estudio a la hora, justo cuando lo va a hacer, porque cuando estamos haciendo ese 3D, no solo estamos dando radiación al paciente, sino que estamos metiendo contraste al paciente. Entonces son cosas que tenemos que tener cuidado de no irradiar al paciente de más y no meter contraste de más al paciente. Y esto es para el arco lateral, movimiento longitudinal de hacia atrás, hacia adelante. Y después aquí un poco esta parte de aquí abajo para colimar la imagen. La fluoroscopia baja, media o alta, que normalmente intentamos trabajar con baja dosis. Es verdad que hay pacientes que es imposible trabajar a media dosis y a baja dosis y se sube. A veces es necesario porque la calidad de imagen se ve mal y es necesario verlo bien, incluso para terminar antes. La campana esto es alarma cada 5 minutos de copia. Estos arcos, incluso los arcos de quirófano, los arcos en C, te van a saltar una alarma de llevas 5 minutos de copia, un poco para que nosotros sepamos el tiempo que llevamos en copia y que no nos excedamos en ese tiempo. Aquí en este servicio es un poco imposible, hay procedimientos que sí son más rápidos, pero hay procedimientos que es imposible. Por ejemplo, ayer la próstata tuvimos 2 horas de copia contada en total, entonces es un poco complejo. Esto es el tamaño de la imagen y aquí esto es el ROAMA y el SmartMap, y que después lo veremos en una imagen, se lo explicaré mejor después porque no lo van a entender ahora. Este es el pedal. Este es del biplano, el del monoplano, es un poco más sencillo, pero bueno, aquí un poco plano AP, fluoroscopia, plano lateral, fluoroscopia, y aquí la exposición, y aquí son los dos planos a la vez, un poco pues la luz y todo eso. Esto normalmente, en este caso, tenemos los pedales nuevos, son pedales inalámbricos, que son más prácticos a la hora de trabajar, pero es verdad que con el equipo viejo todavía lo seguimos teniendo de cable. Vale, este es el mando que está por ahí.
ese mando lo suelo tener, en este caso yo que soy el técnico, a la hora de trabajar, porque nos permite en un momento dado que el radiólogo quiera ver imágenes anteriores, series anteriores, quiera pasar imágenes a referencia, que después lo veremos adelante para que lo entiendan. Guardar imagen es un poco tener lo que con la imagen en sí, ese procesado que estamos trabajando en el momento, pues tenerlo un poco controlado y es súper práctico, la verdad. Vale, esto es el software del equipo viejo, que es de uno de los monoplanos. Es un software antiguo. Esta es la pantalla táctil donde seleccionamos el protocolo que queremos, donde vamos a trabajar, y un poco pues acoplar el contraste, la bomba, activar y desactivar rayos. Y aquí esta es la consola que está en la parte de fuera donde encendemos y apagamos el equipo, y todos estos botones son prácticamente los mismos que están en el mando, para pasar imágenes y contraste, cambiarlo, y aquí encender y apagar la alarma de rayos y activar y desactivar rayos. Vale, y esta es la consola de la parte de fuera de los equipos nuevos, una consola más moderna, y es lo mismo, encender y apagar, y un poco para ver las imágenes y las alarmas y activar y desactivar rayos. Esta es la consola, la pantalla táctil del equipo nuevo, no tiene nada que ver con la anterior, pero al final es lo mismo. Aquí decimos los protocolos donde vamos a trabajar. Dentro de, a su vez, donde están los 3D, los escáneres, también aquí podemos cambiar la dosis, acoplamiento de lo que es la bomba. Seleccionamos aquí, a la hora de hacer las exposiciones, la velocidad, las imágenes por segundo. Normalmente trabajamos a 3 imágenes por segundo, que se pueden poner a más, a 6 por ejemplo, o a menos. Cuanto más imágenes por segundo, más radiación lleva el paciente, mejora la calidad de la imagen, pero hay veces que no es necesario tener tanta calidad de imagen, no es tanto el beneficio como la reacción que va a tener el paciente. Incluso se puede poner a menos imágenes por segundo, no es mejor, o sea, es peor la calidad de imagen, pero es muy raro trabajar a menos. Vale, esta es la otra parte de la pantalla táctil. Aquí nosotros la pantalla grande, la de 58 pulgadas, podemos dividirla en cuántas veces esperamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. No solo podemos ver la imagen en vivo, sino también podemos dividir la pantalla en varias para poder ver imágenes de referencia, imágenes que ya hemos adquirido durante el procedimiento. Podemos ver escáner que tenga el paciente anterior y ponérselo también en esa pantalla. Podemos haber hecho un 3D y ponerse 3D de referencia, o escáner, sí, es lo mayormente así para lo que lo solemos usar. Vale, aquí tenemos una imagen, que esta es la segunda pantalla que comentaba al principio, que es aquí donde nosotros podemos manipular la imagen que estamos haciendo durante el procedimiento sin que interfiera a la hora de trabajar. Aquí normalmente lo que suele pedir es un poco, pues, podemos dar lupa, cambiar un poco el contraste. Aquí podemos cambiar fotos, podemos, cuando hacemos series de exposición, poner o quitar la máscara. Y aquí 1, 2, 3, que es pasar imágenes de referencia. E incluso aquí, que es lo que también se suele usar mucho, medir. A lo mejor tenemos la arteria, por ejemplo, la arteria renal está estenosada, y el radiólogo que necesita saber el calibre de esa arteria estenosada para ver qué medida de prótesis le van a poner. Entonces aquí, con esta herramienta de medir, pues la medimos, e incluso le podemos sacar fotos y se la podemos poner de referencia para que él la tenga dentro a la hora de trabajar. Esta es la pantalla grande de 58 pulgadas, un poco aquí nos indica los movimientos, los grados, la longitud de lo que son los dos arcos, la dosis que está en ese momento en lo que estamos usando, el tiempo que llevamos en copia y la dosis que se está acumulando durante el procedimiento. Vale, aquí empezamos un poco, con este equipo, aparte de fluoroscopia y exposición, usamos mucho 3D, escáner, y en este caso es un 3D. Aquí está abierto con un programa que es SmartCT, en el que permite ver que el paciente tiene un aneurisma, y que aquí es un ejemplo, no es que sea exactamente así, pero bueno, se lo puse un poco para que entenderlo. Aquí
se supone que el paciente necesita ponerle una prótesis. Entonces, necesitan ver cómo esa prótesis se comporta a la hora de colocarla en esa arteria. Entonces, con este protocolo, vemos cuál es la longitud que lleve ese stent y cuál es el diámetro que necesitaría. Es un poco así, a grosso modo, una de las herramientas que tenemos con la que se puede usar. Este es otro 3D. Aquí vemos que hemos medido la base de lo que es un aneurisma, esto es un aneurisma, la base del aneurisma y el diámetro del aneurisma. Igual, lo solemos hacer a la hora de hacer el tratamiento, ver si lo podemos tratar, se puede tratar en radiología intervencionista o tiene que ser neurocirugía, porque no todos lo podemos hacer nosotros, entonces depende mucho del tamaño del cuello y un poco la longitud. En este caso se suelen tratar con coil, que después ya nos enseñará, y con coil y a su vez a veces prótesis, depende un poco cómo sea. Si tienes alguna pregunta, en cualquier momento no... Sí, y si voy muy rápido también me lo dicen. Las cosas no... Vale, aquí sí. Aquí es otra imagen en 3D, en este caso están hechas los dos lados de la cabeza, se hacen por separado, no se hacen las dos a la vez. Aquí vemos la aneurisma y en este caso, una vez hecho el 3D, los dos 3D por separado, se ha hecho una superposición de los dos y se ha hecho el montaje y es un ejemplo de cómo quedaría. Vale, aquí otro de los protocolos que se pueden hacer con el escáner es el Expert Guide. En este caso lo solemos usar cuando tenemos un absceso que hay que drenarlo. No todos los abscesos están en la cara superior a razón de la piel, donde se pinchen directamente y se drenen. Hay veces que están un poco internos, que tenemos el pulmón un poco por delante, tenemos el intestino por delante, entonces tenemos el peligro de que no solo vamos a pinchar ese absceso, sino pinchar un pulmón y provocar una motora, o pinchar ese intestino y sí que es una peritonitis. Entonces, en este caso, para eso está el Expert Guide. Previamente, igual que el 3D, se hace en este caso un escáner, el escáner en los tres planos, y cogemos este protocolo en el que vamos a subirnos a las imágenes y vamos a quedarnos con la imagen donde tenga una ventana donde a la hora de pinchar no vayas a atravesar nada. Entonces hace un programa donde va el inicio de la aguja y donde va a llegar el acceso. En este caso no es una imagen de un acceso, pero es un ejemplo para entenderse. Con esto lo ponemos a pantalla total y a la hora de dar escopia podemos ver esta aguja superpuesta con la anatomía, y a la hora de girar el arco se va a girar a la misma vez la aguja. Entonces a la hora de clavar esa aguja o de hacer ese drenaje, sabes que vas por el camino correcto y no vas a pinchar ninguna estructura que corra riesgos. Vale, este es otro protocolo que tiene el escáner, que lo hemos empezado a hacer este año, es una de las carteras de trabajo que va aumentando y este año se ha cogido, que es la embolización de las próstatas. En este caso es el Embogay. Con esto consiste en hacer un escáner del paciente, me sale la imagen en 3D y el escáner en los tres planos. Entonces, esto que entra a lo blanco es el catéter, que después veremos los distintos ejemplos de catéter, y le estamos indicando con el programa dónde está la punta primero seleccionamos la próstata, desde las partes donde queremos ir en este caso para embolizar, y aquí le indicamos dónde está la punta del catéter, y el equipo te va a simular la arteria que exacta que va justo en este caso a la próstata. Depende de cómo sea, hace varios accesos o solo uno, que en este caso los médicos intentan o quieren que tú le dibujes la próstata lo más pequeña posible para que solo te haga un camino, que sería el camino más factible a la hora de trabajar. Y ahora vemos la siguiente, para que lo entiendan. Esta es la pantalla grande de 58 pulgadas que tenemos dentro. En este caso la tenemos dividida en tres imágenes. En una de ellas tenemos el roadmap, que explicaba al principio que se podía seleccionar, que el roadmap es hacer un mapa de carretera. Hemos dado rayos a la misma vez que ha entrado contraste. Entonces se queda una imagen que vemos que es gris con el contraste en blanco, que se va a superponer a la imagen en vivo que estamos trabajando. Nos permite trabajar con un mapa de carreteras encima del paciente, y a la hora de meter guía y catéter, aquí vemos guía, que es lo finito, y el catéter, que es lo grueso detrás, podemos trabajar teniendo una guía. No trabajamos
sin ver, en este caso tenemos la pantalla que esta es la imagen en vivo, no vemos aquí nada de referencia, aquí vas a ciega, pero aquí te permite ver el camino y tener una guía a la hora de trabajar. La tercera pantalla es la imagen anterior que hemos tenido del embogay. Te permite ver a la misma vez que ves tu catéter, tu guía, el camino que te ha hecho el equipo hasta llegar a esa próstata. Y tienes dos tipos de guías, por así decirlo, de camino hasta llegar a esa próstata. Es una herramienta de ayuda pues, que le sirve al radiólogo hasta llegar a la próstata, en este caso para embolizar. Vale, esta es otra imagen en grande de lo que es el 3D del dolor de la próstata, que se ve mejor. Y esta es una imagen en vivo de la anatomía detrás con el programa encima del paciente. Vale, aquí saltamos a la bomba de contraste. Tenemos distintos tipos de bombas de contraste. En los dos biplanos tenemos una bomba que permite poner contraste y suero, nos permite diluir esa concentración. En este caso, la que tenemos aquí, pues seleccionamos la parte del cuerpo que es la que vamos a trabajar. En este caso está diluida al 50%. Y aquí tenemos que indicarle el volumen total que le va a entrar al paciente y los mililitros por segundo lo que le va a entrar. Y finalmente los PSI, que es la presión que va a soportar ese catéter y esa arteria a la hora de entrar, ese contraste. Ahora vemos. Esta es los vasos de contraste y de suero y con sus respiradas jeringas. Esta es la del monoplano, simplemente en este caso el monoplano solamente es con contraste, no nos permite hacer esa dilución. Es verdad que hay protocolos, por ejemplo, un escáner para una próstata necesita tener ese contraste un poco diluido para que esa arteria a la hora de hacer ese escáner no quede con esa intensidad, sino un poquito más atenuado, porque son arterias muy finitas que si le das demasiada intensidad no se van a ver tan bien, necesitan un poquito menos. Entonces, un poco a la hora de dilución, cuando ellos ya tienen el tampón estéril, pues se diluyen al 30%, al 50% con suero. Y es un poco programarla como la otra, el volumen total, los mililitros por segundo y los PSI. Vale, este es el vaso de esa bomba, que solamente es uno. Vale, aquí tenemos... he visto que tienen ahí un ecógrafo, aparte de ese ecógrafo que siempre nosotros lo usamos en el servicio porque todo acceso vascular o no vascular lo hacemos ecoguiado para no pinchar un poco a ciegas, por lo que comentaba al principio, no pinchar una carótida, no pinchar un pulmón, pues para eso tenemos una eco. Y en este caso tenemos otra eco que es intraluminar. En este caso nosotros la usamos para el sistema venoso. Realmente ahora mismo lo estamos usando para cuando nos vienen maitanes, pacientes en que se sospecha estenosis venosa. En este caso un maitaner, un poco así por encima para que lo entiendan, se sospecha que la arteria comprime esa vena contra la columna y tiene una estenosis. Una manera, aparte de una angiografía, de ponerle contraste, es con esa eco. Pues vamos a poder ver la eco por dentro, hacer una medición de esa longitud, de ese diámetro de esa vena y verificar cuánto tiene de diámetro. Y dependiendo de ese diámetro, qué porcentaje se puede poner stent o no se puede, el paciente puede todavía continuar sin ponerle prótesis o habría que ponerle prótesis. Siempre se va a intentar que esa prótesis se un poco se alargue en el tiempo, porque realmente cuando tú ya tengas un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo, pues tienes que tener medicación de por vida y con todos esos riesgos que conlleva. Entonces, pues es una manera de a ciencia cierta ver si necesita ese material o no. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la eco, este es el catéter que va por dentro de la vena y esto en sí es la vena. Y aquí un poco sería hasta la longitud. Con esto podemos parar imagen, con este equipo. Podemos parar imagen, hacer mediciones e incluso poner marcas a la hora de trabajar. Bueno, aquí está un poco mostrado ahí abajo, pero bueno, esto no solo medios de contraste que usamos en el servicio, es un poco marcas comerciales, pero lo que quiere decir medios de contraste yodado, medios de contraste para pacientes que tienen alergias al yodo, usamos en este caso el Gadovic, y este, aunque no se vea bien, es una máquina de CO2.
La máquina de CO2 normalmente se usa poco, suelen ser para pacientes nefrotóxicos, más que para pacientes que sean alérgicos al yodo, porque ya para eso tenemos el grado B. Es verdad que la imagen del CO2 es una imagen bastante mala, no suele servir de mucho, pero bueno, te da cierta información a la hora de un diagnóstico. Podemos hacer un diagnóstico con el CO2, evitamos que ese paciente tenga demasiado contraste iodado y a lo mejor verificar o ya terminar ese estudio con contraste iodado y tener un estudio completo, y de esa manera combinada el paciente no tiene tanto yodo y es una manera de que ese problema en ese riñón pues no vaya más. Vale, las líneas de protección radiológica que tenemos un poco en el servicio, pues un poco general, en cualquier servicio de radiología, la distancia, cuanto más alejado disminuye esa intensidad de la radiación, cada cuando estamos a 2 estamos a 4, lo que siempre hablamos de la distancia, el tiempo, cuanto menos tiempo, obviamente menos radiación, y el blindaje que tenemos en la sala. En este caso tenemos un blindaje de equipo que ya viene instalado, que es una falda que un poco a los pies a la hora de trabajar, y la mampara que un poco protege lo que es la parte del cristalino y un poco todo el cuerpo. Es importante, aunque parezca que no, aunque tengas el tubo aquí a pie, con esta protección disminuye bastante el porcentaje de radiación que nos llega, en este caso al médico, que es el que suele estar a pie. Y después tenemos el blindaje personal. En este caso nosotros, intervencionismo, usamos chaqueta y falda de modelo cruzado. ¿Por qué cruzado? Porque nos da doble protección. En este caso lo que tenemos, ese modelo cruzado nos da una protección de 0,50 milímetros de plomo, que corresponde a 0,25 por capa, y la parte posterior de 0,25. En este caso, el plomo es un poco pesado. Tengo aquí un ejemplo por talla. Tenemos talla, por ejemplo, la talla chaqueta, talla S mide 1,8 kg y la talla XL 2,7 kg. La falda, una talla S pesa 2,4 kg y la talla XL 3,1 kg. Normalmente tenemos un peso de 4, 5, 6 kilos durante todo el turno, durante la mayoría de tiempo que lleve el plomo puesto. Después tenemos protector esteroideo, que tiene un plomo igual de 0,50, y unas cajas plomadas que normalmente suelen ser de 0,75 milímetros de plomo, y a veces, no siempre, suelen tener protecciones laterales que es de 0,50. Normalmente con esa medición suelen reducir esa radiación que nos llega un 97% a 125 kilovoltios. Es una media así, por lo menos lo que dice la bibliografía de las gafas que tendrán. Bueno, después nosotros tenemos dosimetría, dosimetría de área, dosimetría personal. En este caso tenemos dosimetría de área, tenemos dos dosímetros. En este caso se encargan los compañeros de física médica, de protección radiológica. Uno lo ponen a pie de pantalla, que suele ser la que está más cerca de lo que es el arco, que esa es la que suele coger una radiación, depende, suelen ser mediciones mensuales, y la radiación depende del tipo de procedimientos que se hagan y de la cantidad de procedimientos. Por eso no son números exactos, un mes puede darte más y otro mes te puede dar menos. En este caso tiene una media de 1 milisievert o de 3,2, así a grosso modo. Después tenemos los dosímetros personales, tenemos dosímetros de solapa, en este caso el técnico solo tiene de solapa, y después están los de cristalino y los de muñeca, que los llevan el médico y el enfermero informatista, que son los que están más cerca de lo que es el equipo. En este caso son ejemplos de un mes al azar de esa medición. Pues el médico vemos que el solapa da 0,5, el de muñeca 15,5. Muchas veces esa muñeca suele estar justo debajo del tubo y se suele irradiar, y el cristalino 0,3. El enfermero pues 0,1 de solapa, el de muñeca suele coger fondo, o 0,1 también suele coger algo, y el cristalino 0,7. Y el técnico, que solo tenemos el de solapa, nunca da nada, siempre fondo. Yo un día me trabé, entonces le dije a mis compañeras de protección que me dieran un cristalino, porque yo tenía la duda si yo al estar circulando no recibía nada. Y como me puse empeñada, me dieron uno cristalino. Yo estuve 3 meses con un cristalino puesto en el gorro y al final no cogía nada, cogí fondo. Me imagino que a lo mejor depende también del tiempo que estés dentro de la sala y de la cantidad de servicios, puedes que cojas algo, pero es verdad que no.
Y el otro dosímetro de área lo suelen poner por fuera de la ventana plomada, un poco para controlar ese personal que está por fuera, que no está plomado, controlar si llega una radiación. No, se supone que no llega nada. Vale, aquí ya no es un trabajo no tan técnico, sino un poco más administrativo, pero como decía Fran, el servicio es muy extenso, no solo a la hora de procedimientos y a la hora de trabajar, sino de la cantidad de materiales. No todo el material son gasas o agujas que las pides de almacén y te las traen. Muchos materiales se los piden los proveedores, directamente te los traen, y entonces hay que tener un control de todo ese material. Hay que tener en cuenta qué tipo de materiales, si son prótesis, si son balones, pues hay que rellenar los vales de almacén, que son estos en este caso, o ya viene ya predeterminado, estos vales de aquí, donde tienes que marcar qué tipo de prótesis usaste, qué no, y quitar todas esas etiquetas que vienen en lo que son los materiales. Hay que estar no solo haciendo un trabajo de técnico, ayudando a los compañeros en el proceso de la imagen y todo eso, sino también a la hora de ese material, a la hora de saber dónde está todo el material y a la hora de tener ese material controlado, de no tirar esos cartones a la basura, porque todavía nos queda terminar ese trabajo de mandarlo a hacer el pedido. Muy bien, vamos a seguir. Pues nada, ahora vemos un poquito los procedimientos, ver material y demás, por lo menos para que entiendan, porque claro, todo eso lleva, todo cada procedimiento tiene unos pasos, empezando desde que pinchamos la arteria o la vena hasta la finalización. Ellos se anticipan, pues preguntamos qué material necesitan mientras nosotros preparamos al paciente, damos la vía, lo anestesiamos. Ellos ya traen a veces, claro, mejor una prótesis, hay modelos que son 20, claro, son cajas caras, entonces tenemos unos carros para llevarlo en la sala, porque luego las medidas sobre la marcha a veces cambian, entonces no vas a traer uno y buscar, sino, pues a veces es volver a llevarse todo otra vez, colocarlo todo en su sitio. Normalmente todo lo que es implantable está bajo llave. Con las tarjetas identificativas tenemos el cierre para saber también quién entra y quién sale. A veces quirófano, como compartimos material, o hemodinámica nos piden. Entonces siempre guardamos la etiqueta, la caja, la etiqueta del paciente para identificar, porque es una vez que yo lo envío a compra, desde compras te lo repone la empresa, pero tiene que saber que ese número de historia es un lote en concreto, ¿no? Si hay algún problema, eso siempre queda registrado. Y la facturación, claro, no se nos puede perder nada porque ese material se nos adelanta. Tenemos un almacén, miles de euros. Si hay una medida que no está y no aparece implantada, tenemos que facturarla de forma ficticia, ¿no? Porque ese material se ha perdido y esa empresa nos ha dado un extent de 8.000 euros. Y claro, es raro, pero alguna vez, sobre todo cuando prestamos por las noches a otros servicios, de repente nosotros lo tenemos más o menos bien controlado. Es un ejemplo de trabajo, en este caso Marisa sacó la foto que está aquí circulante, enfermería, y en este caso hay dos radiólogos, ¿no? Haciendo un procedimiento, ahora lo verán, que es el sistema de trombectomía. El paciente está en decúbito crono y usamos las venas pupilites. En este caso pinchamos. También no solo el procedimiento, sino la posición. Nosotros nos anticipamos si boca arriba, boca abajo, lateral derecha e izquierda. Incluso a veces el paciente se coloca al revés. Normalmente ellos, al ser diestros, trabajan de este lado, ¿no? Porque está más cómodo. Entonces, si a lo mejor trabajamos en el brazo izquierdo con una fístula de diálisis, es mejor colocarlo al revés, aunque después el arco se nos descuadra un poco, hay que invertirlo, es más incómodo, pero trabaja siempre del lado derecho. Si te pones al revés y subes así, no tienes tanto control, sobre todo con los microcatéteres. Entonces, solamente la posición estándar es esta siempre, trabajamos en este lado. Ay, que este no pasa. Empezamos un poquito. Algunos son unos vídeos, pero ahí da problema, para no minimizarlo dejamos. Primer ejemplo, los sangrados. Nosotros para identificar muchos pacientes, encima son procedimientos que hay que correr mucho, sobre todo hemorragias postparto, que eso es algo inmediato. Hacemos la receta, dale para atrás, ¿no? Dale para, a ver si te deja ir para atrás. Ahí. No, pero este como que tarda. Ahí. Aquí lo ves, aquí vemos la fuga de contraste. Ellos diagnostican por un catéter, hacen una serie. En este caso la imagen está invertida. Nosotros trabajamos, como bueno, visto que la placa, el fondo es negro y la imagen más densa. Aquí es al revés porque visualmente siempre se ve mejor invirtiendo la imagen. Entonces, por defecto, la fluoroscopia siempre al revés de lo que ustedes han visto en la placa. Ven que aquí siempre este contraste se mantiene y cuando hacen una serie no se lava. Quiere decir que eso hay un flujo, un chorro de sangre que está saliendo.
nosotros pasamos un catéter, un microcatéter, embolizamos, hay mucho material. Por ejemplo, estos son coil y estos son sistemas de medicación que embolizan de forma o es total, definitiva para siempre en este caso, o por ejemplo en las hemorragias postparto no te interesa abrir una arteria uterina, porque hacer una necrosis, ¿no? Si estás desangrado, pero es una necrosis. Entonces hay un medicamento que son las jeringas bien precargadas, antes lo hacíamos a mano con un bisturí. Está durante 2-3 meses esa arteria cerrada, el sangrado se resuelve, el paciente se va adelante y luego vuelve otra vez a haber flujo. Cuando es definitivo como este, ustedes son sangrados de las hipogástricas, epigastris inferior, verán la siguiente que ya no está, ¿no? Hemos hecho una isquemia, porque claro, aquí había arterias que ya no están. Eso provoca un síndrome de isquemia, fiebre, dolor, un tiempo. Se asume ese malestar en contra de que les han caído. Normalmente a los 3-6 meses hacen otra arteria y el cuerpo genera ramas nuevas y irrigan esa zona, o sea, crea caminos nuevos y esas arterias se hacen nuevas. Por ejemplo, cuando hacemos embolizaciones de hombros, rodillas por dolor crónico, nosotros también filtramos. Si no entramos, vemos por ejemplo una zona patológica, entramos con un microarteria, ponemos en este caso las partículas, se te va el dolor, estás 2-3 años, no hace falta infiltrar cada 6 meses y ya está con dinero en el traumatólogo. Hasta que el cuerpo genera zonas nuevas, entonces vuelve el dolor porque están los receptores, pero por ejemplo durante unos años no pasa molestia. Este es un ejemplo, como vemos, de cómo nosotros visualizamos, hacemos la serie. Lo que dijo Maricel, luego esa imagen, eso se graba el tiempo que esté, y entonces ella va pasando de un fotograma a fotograma para ver cuál es la imagen donde mejor se ve, donde está más concentrado, más diluido. Esa se pone de referencia, trabaja con la real y la referencia. Incluso la opción es más usas esa y si el paciente no se mueve, porque si se mueve ya no puede. El sistema superpone y utilizas el camino como un rol más singular. ¿Vale? Siempre que el paciente esté quietito se ve bien. El primer paso siempre es con la ecografía. Ellos también manejan mucho la ecografía, porque claro, las instrucciones de polimar, profundizar, dar un zoom, eso además siempre ellos lo manejan muy bien, porque siempre el primer paso por todo es acceder a la arteria o a la vena. Sin eso, al final hay procedimientos que no hemos podido hacer porque no hay manera de acceder por patología, sin el prótesis, no hay pago. Entonces, todo el trabajo siguiente, si no entramos a través de la luz, bueno, a veces por eso empezamos en una índole, preparamos, rasuramos y luego tenemos que ir al cuello y hacerlo al contrario porque por lo que sea de una estenosis o una función. Entonces, si entramos, empezamos con una aguja, pues la arteria, la vena y el paquete nervioso, y una vez que está, pues ya la eco la apartamos si no la necesita y continuamos. Los introductores, tenemos varios introductores, tenemos miles y miles, no solo de marcas comerciales, sino también de tamaño, que es el primer paso en todo. En este caso ven que es la arteria femoral profunda, está la común y la vena. Siempre han visto imágenes, siempre el acceso es el ideal porque está la cabeza del fémur. Porque claro, una vez que retiramos, y cómo comprimimos. Antiguamente usaban sacos de arena, que son de una época cuando yo estaba estudiante. Ahora ya hay sistemas que se introducen dentro del catéter, entran aquí y se libera, como en las jeringas que van a ver, un tapón de colágeno que eso se resuelve con el tiempo. Entonces ya no hace falta hacer, hay algunas imágenes de vendaje cuando el sistema falla, tenemos que hacer un montaje con tensoplast. Ponemos una botella o un peso para que comprima 24 horas y para. Porque siempre esto lleva el riesgo de que como ellos atravesan a veces la arteria para luego recanalizarla, hacen pseudoaneurisma o peñaneurisma, que es un camino del conducto rellena sangre, se hace una bola y duele. Entonces eso, a veces nosotros pinchamos con agentes trombóticos directamente y se trombosa. Pero claro, si eso se rompe, claro que va a más importante. Es uno de los riesgos. Entonces, introductores, ellos nos van viendo, siempre vienen por colores, siempre ven que están los frenos, ¿no? La medida siempre de Gauss, de la medida del material, porque todo el material necesita un introductor. Y si tú pones un introductor más pequeño del que vas a usar, al final tienes que recambiar para usarlo. A veces nos ha pasado cuando sobre la marcha decides usar uno u otro. Ahí tienen ejemplo, introductores de los más pequeños, de 4 y 5 frames, y uno más largo para que vean siempre las diferencias. Y de esos hay modelos millones. Porque no solo es el tema de esos dos. Ahora veremos un ejemplo de catéter, que este es el segundo paso. Una vez que hemos pinchado,
necesitamos un catéter para llegar a la zona del tratamiento. Hay millones, cientos de curvas. La tendencia del mercado es diseñar un catéter que tú lo modifiques al gusto tuyo. Normalmente vienen ya prediseñados. Depende de la arteria o vena que vayan a acceder. Identificar curvas que cada uno de su inventor le puso un nombre, Bernstein, Cobra, Seperhu, que te permita anclarte en la arteria o la vena. ¿Vale? Yo puedo, y nosotros a través de ponemos una guía finita, en este caso no tenemos, para poder navegar, ¿vale? Para que ellos lleguen al sitio y luego una vez que lleguen, tratarlo, ¿vale? Tenemos muchas marcas, pero sobre todo con la época de la guerra, para Rusia, muchas marcas y China dejaron de traer material, entonces siempre hay que tener de varias casas por si hay rotura de stock, como llamaban ellos, o acorde. Entonces, si no tenemos un modelo, tenemos que tener otro, como incluso de los hospitales no tenemos material, incluso de servicio, porque hay una fábrica que no viene material, porque no se usarlo. Este es el siguiente paso que comenté, creo que no hay más, no tenemos de guía. Guías de muchos tamaños que son micro guías que van a través de los catéteres azules que están ahí. Hay de 2 metros, 3 metros, 4 metros y medio, de 1 metro y medio, todo eso es con distintas también rectas y curvas o con doble curva que tenemos hasta de, ellos hablan por pulgadas, que son 0,8 milímetros hasta 0,35, que es cuando trabajamos en negro. Esos son guías que a veces, como encima apagamos la luz, eso ahí es la prueba de que ya la premisa ahí es prueba de fuego. Hay compañeros que ya, porque claro, es muy menos que un pelo. Entonces, claro, a través de un catéter y todo eso es lo que, a través de ahí nosotros trabajamos. Estas son las jeringas, esto antiguamente no venían precargadas, luego con el tiempo las casas comerciales no las añaden. Son los milímetros o microgramos, según como venga, de esas partículas, siempre con contraste. Hay algunas que a veces diluimos salino contraste, pasamos a jeringas más pequeñitas, hasta de 1 milímetro, incluso menos. Siempre trabajamos con roscas, han visto hay jeringas normales, no gustan las de roscas, porque son catéteres tan pequeños que a veces al infiltrar se te puede soltar, al manchar. Entonces siempre nosotros trabajamos con jeringas de rosca. Por si a lo mejor vemos las imágenes, tú le das el catéter enroscado y no fuga. Por si para trabajar con arterias, que saben que hay un retorno, ¿no? También han visto esos presurizadores colgados, que a veces monitorizan en la uña y las arterias. Es para evitar que esa sangre se producen coágulos y trombosan los catéteres y lo obstruye. Si se obstruye, perdemos el camino, debemos de empezar. Y a veces son horas, imagínense. Entonces ya es más fácil, nos viene precargado, nosotros los inyectamos y cerramos la arteria que sea. Esos son los COI, son unos alambres metálicos con unos tonos de tungsteno. Hay un botito que me pone, lo que pasa es que ahí no se ve desplegado, están todos enrollados. Eso fluye de forma permanente, esto ya una vez que pierdes la luz de la arteria para siempre. Hay distintos tamaños que ellos también nos piden, hay COI y micro COI, es otra manera de embolizar. Este tiene su riesgo de que a veces se puede desplazar, ir a donde no quieres ir, a una arteria mayor. Entonces nosotros tenemos unos lazos y es pescar, entrar, por un lazo, se gancha y se saca. O sea, que a veces bueno, lleva su tiempo, sobre todo que son tan finos que a veces no se enrolla como se debería hacer ahí, sino a lo mejor se desplazan y salen. Entonces un poquito más, hay que correr porque si sigue, siempre termina en arteria pulmonar, ¿no? El camino siempre es el mismo, salvo que se vaya a carotera y no se la liamos. Pero siempre ves cómo va progresando hacia la aurícula y el ventrículo. Hay que intentar llegar antes que llegue al ventrículo y sacar. Estos son ejemplos de cómo se ven los COI. En este caso, comentó Mael del Mike Turner, con las prótesis, ven aquí, bueno, aquí todavía está la serie, aquí ven el externo, siempre tiene unas marcas distales, algunos tienen mediales y proximales. Ellos siempre intentan ponerlos de sano a sano, ¿no? Para que parte de la arteria y la zona patológica queda siempre cubierta de tramo sano. Y luego estos son, en este caso son venas patológicas, entonces ven aquí, que no deberían ni de existir, y se cierra con COI toda esta parte patológica. Luego el cuerpo crea venas sanas, igual que hacemos el varicocele de los hombres o varices pélvicas en mujeres, que son pacientes que a veces nos llegan más con dolores ginecológicos en relaciones y demás, que al final ginecología lo descarta, trauma lo descarta, porque no saben muy bien dónde viene. Entonces, gente, sobre todo mujeres jóvenes, constitución delgada, con hinchazón del pie izquierdo o dolores en esta zona bajo vientre y no sabían por qué. Al final terminaron con tratamiento psicológico, decía,
entonces era algo somático. Y luego ya nos viene cada vez más porque las conseguimos captar y vemos todo esto patológico. Ponemos los COE, si hace falta, tratamiento porque eso duele bastante, porque claro, estamos abriendo una zona ahí cerrada durante muchos años. A veces hacemos hasta 2 sesiones, pero luego ves el cambio de una persona que lleva 20 años dando vueltas por los especialistas sin saber un poco qué es lo que tiene, y luego en una semana le resuelve ese problema. En cambio, gente joven en su vida y suele ser eso, patologías que están pendientes de descubrir que no lo ves con una eco, salvo que hagas un escáner, pues al final son cosas que se van innovando, siempre es bueno para el paciente. Estos dos sistemas de cierre, uno os comenté que el de ese plan no tenemos más, que todavía está vivo, que es Amplace, casi todos son ingenieros, en este caso alemán, son con esta forma, esto viene siempre plegado dentro de los catéteres, y luego se libera con esta forma, con las medidas que Dios nos pide, y cierras el camino para que no haya sangrado, tanto, incluso estos se usan en el trayecto subcutáneo. Por ejemplo, hay unas varices en vaso e hígado y es más fácil atravesar la piel directamente y penetrar el hígado y buscar una arteria que entrar por femoral. Entonces, claro, cuando retiras todo, ese conducto, para que no sangre, hay que cerrarlo, no solo la vena, sino el conducto. Entonces liberamos este sistema que es Plaque o Amplace por el nombre del creador. Todo es nitinol y titanio. ¿Por qué? Porque luego el paciente a futuro puede hacerse una resonancia o un escáner sin problema. El nitinol, una vez que se creó, no se deforma, siempre en tamaño. Si pones la caja que son 2 centímetros por 1, siempre se va a mantener igual, ¿no? Por el calor, el frío no afecta y siempre mantiene esa forma. Es curioso, incluso nosotros lo podemos lavar o repainar, vuelves a abrir, se mantiene la forma prediseñada, nunca se deforma. Ahora, por ejemplo, los anclajes subcutáneos, ahora con los pictos, eso tiene nitinol, porque permite que cada vez más pacientes con catéteres que están durante muchos años puedan hacerse las pruebas. Aparte de las partículas, son todos medicamentos que nosotros usamos para dosar. Viene esfera, viene la parte de negro, es lo que ven abajo, es el oris y el squid, los materiales. Estos son curiosos porque tienen tantalio, un mineral que es negro, que encima huele muy fuerte, es como a berberecho, una cosa así de Dios, que nosotros cuando lo tratamos, cuando va a la red, eso como se exuda por la piel, toda la red oliendo a berberecho, y siempre nos llama, pero ¿este olor? Y digo, no, ¿qué es? Esto fue un gran avance porque la parte de malformaciones o aneurismas cerebrales, nosotros usamos pegamentos también como la gotita, son cianocrilatos diseñados para periférico, pero neuro el control, claro, tú esa gota de pegamento, eso viaja y hay mucho riesgo, porque en esta zona se puede resolver, pero aquí incluso un micro ya no tiene escapatoria, entonces se diseñaron estos agentes embolizantes con mayor control, se mueve más lejos, se difumina mejor, se ve muy bien con ese mineral. Y entonces ese normalmente lo usamos, son mucho más caros, solo para la negra. El pegamento normalmente lo dejamos de cuello para abajo. Y tiene ese olor muy característico durante meses, no siempre huelen a ese material. De las prótesis, es la cajita. Aquí tienen varios ejemplos, estos son las prótesis. Hay cubiertas y no cubiertas. Aquí tiene un ejemplo de este. Esto está sin abrir, son 2 modelos. Que eso, si nosotros terminamos de abrir el dispositivo, se termina desplegando. Y veis cómo es justo el momento antes de que se despliegue. Ellos eligen la medida y nos piden qué modelo quieren. Eso hay modelos cubiertos. Hay la cajita que pasó Maricel. Uno ve con una camisa blanca, que es este ejemplo, es cubierto. ¿Qué hay ahí? Si hay ramas que están sangrando, claro, tú las cierras porque el camino va en un túnel. Estos que tienen aquí el ejemplo son descubiertos. Quiere decir que normalmente trata una estenosis, pero no hay un sangrado. Entonces todas las arterias pequeñas que están alrededor no se cierran. Eso solo usamos los cubiertos en caso de que o hay un sangrado o queremos crear una arteria nueva. A veces nos ha pasado. Tenemos una estenosis, pacientes de diálisis muchos años con los catéteres, nos piden hacer un cambio, pinchamos, hacemos una serie y vemos que aquí no pasa, no hay subclavia, no hay tronco nominado ni cabo. Si no ves como arterias difusas, entonces hay que crear un camino. ¿Qué hacemos en este caso? Pinchamos jugular, llegamos hasta el único sitio sano que hay de arteria, o en este caso vena, pinchamos femoral, llegamos con las 2 agujas a la zona sana, aquí ves que son arterias patológicas. Atravesamos a ciegas con una aguja y con un lazo por debajo, fuera en el tejido subcutáneo, no estamos dentro de ninguna luz.
pescamos, que sabemos que estamos en zona sana arriba, lo traemos, sacamos la guía de aquí por aquí, y ya que tenemos el camino, por este lado metemos un catéter, metemos un stent, en este caso cubierto, se libera y se crea un camino totalmente de cero cuando no había nada. Este caso es muy común en las zonas pacientes de diálisis, pero luego se puede hacer con cualquier lado. Ese que tiene más, es el filtro de cava, ese pasa, tengan cuidado porque ese tiene unos piquitos. Pacientes se someten a muchos procedimientos que por su patología no se puedan anticoagular, porque hay riesgo de sangrado. Entonces nosotros colocamos también un filtro, eso filtraba por la parte superior de los riñones, que durante un tiempo, como no se puede anticoagular, ese coágulo lo atrapa, ¿verdad? Que como un paraguas, eso se pone y luego se puede quitar. Y luego en las cajas tienen ejemplos de muchos tamaños para que vean los tipos de stent que hay. Luego hay veces que se liberan solo. ¿Pasa mal? Este es el ejemplo, ahora lo veremos con el stent y la osteoplastia. Aquí van a ver los balones, desinflado o inflado. Esto es un balón de angioplastia normal. En las imágenes son de la malla es el stent. Hay, en este caso no, pero hay uno que viene montado en balón. Quiere decir, realmente cuando quiere hacer zonas muy precisas, el stent viene montado, lo entramos. Ahora vean el ejemplo de cómo se infla, retiramos y ya el stent se queda alojado con la estenosis. ¿Vale? Luego los que no necesitan tanta precisión son unos que tienen que se liberan simplemente a ojo. Tiene unas marcas distales, empezamos a liberar, se empieza a liberar, hay un punto de no retorno que no se puede volver y se retira. Entonces, para que vean la diferencia, estos son las presión, que todavía se puede más. Se puede incluso inflar más para romper, por ejemplo, estenosis de calcio, el colesterol, que no necesitas un stent, sino solo es romper una estructura. Y luego ya el paciente, si se va a hacer usar, cambiamos. De los balones, hay balones convencionales como ese, también hay balones con droga, con citostáticos, que para que el paciente no venga tan a menudo, necrosa todas las células alrededor y hace que tarde más años en volver otra vez, como el tiempo las células crecen y vuelven a cerrar el camino. Y cuando son lesiones muy duras, ahí se llama putting balón, que tienen cuchilla. Lo inflan, cortan todo ese tejido de calcio, eso es duro, y más con balón con droga y dura más tiempo. ¿Para allá lo vienen aquí? ¿Esto no viene ustedes por aquí? ¿Dudas, preguntas? Escuchen, sí, cuando está preguntando si las partículas son como un tema de filtración. Siempre, lo que es filtración, siempre usan sistemas anestésicos, lidocaína, metilvacaína y demás, ácido hialurónico. En este caso nosotros evitamos eso, usamos o partículas, que eso se saca, es grasa bovina o porcina, son unas gelatinas que eso se difunde, se ha visto que te cierra el flujo, pero es algo momentáneo, luego con el tiempo eso se diluye y vuelve otra vez para no ser isquémico. Nosotros observamos de forma definitiva el sangrado, porque necesita pararlo de alguna manera. Siempre nosotros decimos selectivo, porque lo fácil es llegar a una arteria gruesa, tapas esto, pero cuanto más lejos esté de la lesión, más daño produce. Nosotros intentamos ir navegando hasta la lesión. Justo, hay arterias muy finitas, al final es imposible saber a cuál llega, pero bueno, sabes, en la imagen se veía ese sangrado, intentas irte lo más distal, además proteges la zona más importante, por si el pegamento se desprende, no migra a una zona ilíaca o a otro. Por eso. Y aparte nosotros usamos antibióticos también, se han visto todo innovando, ciprofloxacino, que es un antibiótico común, el imipenem, lo diluimos con contraste, hacemos una mezcla con una jeringa gruesa y una pequeña, se la damos, se inyecta y se ha visto que esos cristales de los antibióticos, al día un día se lo ocurrió probar y funciona también y es más barato que usar a veces también para ti. Y en algunos casos usamos antibióticos no por la vena para tratar una infusión, sino para a las arterias para cerrar ese camino. Sí, por ejemplo, el mismo vial de imipenem o cipro, ponemos ahí en contrato, una dilución a veces 50, a veces un 70,
para que ellos lo vean bien, se le da una herida pequeña, van inyectando, vas viendo como con el flujo va avanzando y va cerrando, luego vas viendo como el catéter tiene retorno, cuando tiene retorno quiere decir que ya aquí el flujo no sigue y ya te lo está echando hacia atrás. Hay riesgo que pegues el catéter y luego no se pueda retraer, por ejemplo el ONI que vieron antes con el descuido que huele a haber hecho. Cuando estás en una zona muy crítica, un aneurisma, tiene punta desprendible, quiere decir que tú sacrificas, rellenas, tiene una marca ante el pegamento de hielo, luego tira y ese trozo se queda para siempre ahí, porque esa zona como la vas a cerrar, sacrificas ese catéter para no volver a usarlo. Cuando son catéteres o zonas que son de cuello bravo, que es como más bruto, normalmente con un tiro sale por pero cuando estás en negro no puedes tirar, ¿verdad? Porque son las arterias de la cabeza están sueltas, no están fijas como aquí, sino están flotando para los impactos que no sangran, y por eso está los mecanismos vocales que flotan. Entonces es más difícil navegar porque no son estables. Entonces claro, si tú tiras te puedes llevar parte de esa arteria. Entonces desprendes la punta, se rompe, y lo sacas, te secas y usas otra. Esto es un ejemplo del síndrome Maitale, también un gran desconocido, muchas personas jóvenes con ese edema, inflamación del pie izquierdo, con dolores. Suele ser, no sabe muy bien de dónde viene la patología, como son constitución flaquita, la superposición de la arteria femoral derecha o ilíaca con la vena izquierda comprime. Entonces, claro, se comprime contra el hueso, contra la parte de la vértebra, se edematiza, no recoge bien la sangre y se hincha. Entonces nosotros hacemos la serie, vemos, y elevamos el estrés como los que has visto. En este caso no hace falta que sea cubierto, porque si no todas las ramas aquí no se verían, estás haciendo provocando una isquemia. Entonces son descubiertos para que las ramas sigan fluyendo, pero lo que te interesa es esa compresión, dejar la línea, ¿vale? Y con el IBU es como ellos diagnostican dónde está la lesión, la distancia, entonces nos piden que estén queriendo. Él está encubierto, mira aquí el flujo, ¿ves? Con un sangrado. Ven aquí como no se lava, se mantiene ahí ese chorro de sangre. Nosotros hemos pasado el catéter, este es un introductor porque aquí nos explica hasta dónde llega, ¿no? Normalmente entramos casi siempre de la zona sana a la patología. Entonces muchos pacientes le vamos a tratar de pie y dicen, ¿qué hace? ¿Me estás pinchando el izquierdo? Mira, como las películas, ¿no? Aparece con un brazo y está amputando. O del tic, ¿no? En este caso siempre tenemos que decir que normalmente nosotros trabajamos por la zona sana, pasamos un catéter, llegamos a la otra y trabajamos. Siempre al contrario, salvo que algunas veces o pinchamos más arriba o desde la peri subimos. Normalmente entramos por la zona sana y vamos a la contraria. Entonces son catéteres grandes como el que vieron el verde, llega hasta aquí, pasamos la guía. En este caso ya tenemos abierto el estrés, que tiene marca solo distal y proximal, no tiene medial, pero es cubierto. Entonces una vez que hacemos la serie ya el sangrado se aparece, ¿vale? Se pusieron así, retiramos, comprimimos, cerramos y son procedimientos que muchas veces el cirujano sabe que no va a encontrar porque esos abre, no se ve esa zona en cirugía, imagínense. Eso directamente posparto es histerectomía, quitan el útero y ya para siempre, ¿no? Nosotros esto más o menos en 10 minutos se puede hacer, tienes que correr como listo, pero le salvas todo, incluso puede tener más hijos a futuro porque simplemente cierras eso. Entonces nos piden mucho. Nosotros de guardia, nosotros hacemos 2 enfermeros, el ratio y el técnico, ¿no? Venimos sí o sí todos los días, fin de semana, un día y otro, pero claro, nos piden tanto, es tan efectivo que ahora verán otros procedimientos que son más percutanos, pero ya cada vez abarcamos más y a veces nos supera, ¿no? De tanto que nos piden. Esto es el caso de una prótesis no cubierta, por ejemplo, un paciente de fístula, siempre le están pintando, imagínense, cada lunes, miércoles y viernes durante años y años, unas agujas de calibre grueso, conocerán si algún familiar de diálisis. Luego esa dilatación, lo que ven ese aneurisma es la dilatación de la vena, ¿no? Porque como nosotros hacemos una anastomosis para que aguante esos pinchazos de una diálisis, se desarrollan, las venas son muy elásticas, la arteria en este caso no. Entonces a veces nos llaman porque la máquina de diálisis empieza a pitar, da problemas, los flujos son muy altos, entonces nos avisan, entramos un poquito de la fístula más atrás y vemos esto. Hay una estenosis que no deja que el flujo pase. Con el tiempo los pacientes generan pequeñas venas, porque claro, el cuerpo va buscándose la vida para intentar irrigar el corazón. Entonces son muchos pacientes con venas patológicas. Entonces entramos, hacemos la serie, colocamos la prótesis, entonces ya todo el flujo va, ¿ves?
todo el tronco iluminado. A veces aquí tiene incluso una prótesis anterior y luego ya es aurícula aquí y ventrículo, y sigue su camino. ¿Vale? También es otro caso, pero este externo cubierto. Estas son vallas que son encadenadas, que es la liberación. Verán aquí el dispositivo. Este paciente, una señora, ya está tratada con hoy, como Italia. Hemos ubicado la misma zona un poquito más atrás y este es el externo sin liberar. Pasa más y son varias. Aquí empieza lo que es la liberación. ¿Ves? Aquí libera un poco más y progresivamente hasta totalmente liberar. Este es el intro y hemos quitado el balón. Y nosotros vemos, hacemos la serie final con todo el externo completamente liberado. Los COE, el intro, ya lo que es el dispositivo se quita y se retira y se quita. Estos ejemplos, como los balones de alta presión, que se llaman los Atlas, tenemos balones con una presión estándar, pero luego hay unos que incluso superan los límites del manómetro. Nosotros usamos como unas pistolas, un inflado, nosotros eso tiene un medidor como de la tensión arterial. Van midiendo porque los balones están diseñados para romperse a una determinada presión, ¿no? Porque en el aire no, pero cuando está en una estructura se puede romper. Si se rompe, a veces nos ha pasado, claro, el plástico se desprende, luego está con un lazo rectángulo. Hay de este tamaño, luego hay unos que son muy largos. Hay unos que son muy finos, que solo tienen una luz, que están diseñados para zonas muy estrechas. Y este, por ejemplo, que ustedes tienen, no tiene límite de rotura. El manómetro no llega al total de poder romperse el balón, por eso son cuando son estenosis muy duras, que lo que quiere es romper, no son arterias o venas muy finas. En este caso, aquí está la pulsera. Cuando no nos funciona el sistema del cierre, nosotros usamos, o el convencional de soplar, en este caso no lo hacemos igual porque dar toda la vuelta al pie a veces puede producir isquemia, ¿no? Veneno. Nosotros colocamos una botellita o algo duro en el recorrido de la femoral, comprimimos 24 horas y luego plantas en el retina. O verán ahora la pulsera radial, son sistemas también con un inflado, con una jeringa. Tanto la tabaquera, que se usa mucho, radial, cubital. En femoral hay algunos sistemas, pero claro, aquí si el paciente se mueve, está desorientado, es difícil. Lo ideal es que no mueva el pie durante esas 24 horas con el mar. Y las pulseras, ¿verdad?, que como son transparentes, nos permiten también ver el punto de función. Ya no hay que poner columnas, ni vendas, ni nada. Hay unos protocolos de inflado de unas cantidades de 15 a 20 milímetros para tampoco producir necrosis. Nosotros hacemos un test con el pulsosímetro para saber que la cubital es permeable, porque si está astenosada, si le cerramos la radial ya la fastida. Entonces en este caso no se podría usar. Si tiene buen flujo cubital, este de aquí, entonces este lo podemos cerrar durante unas horas. Normalmente esperamos una hora, vamos desinflando, en este caso ya es en la planta, ¿no? Van desinflando poco a poco con la jeringa que viene, hasta que hay un momento que ya pierde presión, retiramos y hacemos una cura normal. Déjame un ejercicio por saber lo que uso y lo utilizo. Una pena, este es uno de los cierres. Bueno, en este caso un cierre de anillo. Bueno, este es un ejemplo introductorio bastante grueso, esto es un 20, esto lo usamos, ahora lo verán, para los TEP, también es algo nuevo, antes no existía, los pacientes con un tromboembolismo en el pulmón. No se ve el icono, no, porque es el open off y yo creo que por eso no hay. Entonces, es un cierre, como esto es en vena, no hace falta poner un dispositivo de cierre como una arteria. Si lo hacemos, es una sutura, estamos grabando, se llama ENI, cerramos, ponemos un dispositivo para verán, porque claro, son introductores bastante gruesos. Y claro, si nos ponemos a comprimir, nos estamos una hora comprimiendo, porque no hay otra solución salvo el cierre. Entonces, un ejemplo, ese por ejemplo iría desde la vena, en este caso femoral, hasta pasa aurícula ventrícula, arteria pulmonar, y a través de ahí aspiramos los trombos. Hasta hace 2 años, esos pacientes casi todos fallecían, gente joven o anticonceptivos que producían esos trombos. Una constitución ya bastante importante, con ese riesgo de la obesidad del trombo. Ya con este sistema es como un instrumento. Entramos, llegamos ahora a ver a las imágenes, aspiramos una jeringa y desechamos esos trombos.
Esto es un sistema, nosotros al principio usamos una llave 3 pasos simplemente, hacíamos como en el vídeo que es el cierre EI. Ahora viene ya un poquito más moderno, pasamos el hilo a través del sistema, se comprime y ya te cierra lo que es lo que te interesa es cerrar el canal donde ha estado el dispositivo. Aquí está lo que es el tellado. Esto se cierra por sí solo y aproximamos los bordes al comprimir. En este caso hemos entrado con las dos poquillas, dejamos el cierre, esto se deja 4 o 6 horas por paciente. Luego está la señal tipo 1. Nosotros normalmente en los procedimientos siempre ponemos heparina. Todos los ítems que liberamos siempre damos un bolo inicial y luego una heparina de forma profiláctica. Y luego en planta se quedan antiagregación al hilo Plavix y luego al hilo para toda la vida. Porque si tienes el cuerpo extraño necesitas, no se te dé trombosis. Y luego en planta ellos liberan la presión, está la seda. Si no sangra, pues se retira un bisturí. Si vuelve a sangrar, simplemente volver a apretar hacia abajo, cierrar los bordes y dejar otra vez 2 3 sonidos. Este es el caso. Aquí verán, este es el sistema del introductor, que es un sistema parecido al del pulmonar, pero esto es cuando hay trombosis profunda de las venas. Es un sistema de un stent que nosotros lo liberamos a través del introductor que está pasando allí. Vamos arrastrando, esto es como una cestita. Este no libera bien, pues ya está todo el tiempo. Y se van quedando los trombos. Después nosotros los sacamos, en la mesa los liberamos y vamos haciendo pases. Entramos nuevamente por aquí, limpiamos aquí, entramos aquí, limpiamos aquí. Y toda esa trombosis venosa lo dejamos niquelado. Esto es una imagen nuestra, los primeros casos. También nosotros empezamos hace unos años también con el sistema de e-learning. Aquí hemos dibujado, aquí está el filtro, que es la paraguas que han visto por ahí. Hemos hecho un primer pase y hemos limpiado toda la parte, en este caso mucha retro, bueno, derecha, que es todos los trombos de aquí. Luego el pase izquierdo, todo esto, y luego la zona de la cava inferior, que aquí están los churros más grandes. Aquí en la mesa hemos abierto, incluso realmente nosotros trabajamos siempre una configuración con las bateas para el suero, contraste y antes nosotros secamos el dispositivo, que es el mismo que tienen ahí, vamos separando y luego lo vamos dividiendo aquí con las reglas milimetradas. Probablemente al principio vienen los técnicos de las casas comerciales para que nosotros aprendamos funcionamiento, sacan fotos y eso lo mandan a su base de datos, a su empresa. Y al principio, cuando llevamos varios casos, ellos ya no vienen, sino ya nosotros lo hacemos solos. A veces tenemos dudas, llamamos porque hay un problema con lo que es el sistema, pero ya una vez que hacen 2 o 3 casos ya va rodado. Esto, bueno, otro mundo aparte de la neuro, el ictus. Actualmente, primera causa de muerte en mujeres y segunda en hombres. Antes estaba la tercera, era el accidente cardiovascular y el cáncer de pulmón. Ahora el ictus está ya en hombres el segundo, mujeres el primero. Primera causa de demencia también, tanto hombres como mujeres, y primera causa de discapacidad en el mundo. Cada vez antes se hacían menos, porque las franjas de edad, pues si eran los 80 años, te fastidiaban, ¿no? Ponía un tratamiento de la medicación, pero no, eso no funciona. Ya los parámetros están aumentando, ya hasta 90 años y más podemos hacer incluso en pacientes más jóvenes. Después del COVID se empezaron a ver pacientes jóvenes, sobre todo mujeres, con esos casos de trombo que no van ahí y no los pedían. Entonces hemos aumentado, nosotros estamos en el universitario en torno a 120 al año, la Candelaria otros 100 y así. Bueno, pero de todas las franjas de edad, normalmente suele ser más mujeres de edad de 60, 70. ¿Vale? Y esto es un mundo totalmente aparte. ¿Vale? ¿Vale? Viendo aquí la arteriografía, tanto lateral como en el pecho. ¿Vale? Las regiones más importantes de los ictus es la carótida, la zona común y la arteria cerebral media, porque se ha visto que ahí es donde el cuerpo somete esa arteria más presión de todo el cuerpo, siempre esa presión no está sostenida durante muchos años, ahí es donde más se acumula por la lesión de la pared, el calcio o colesterol, en caso de hipercolesterolemia, y en algún momento se desprende un grosor, navega y se suele alojar en esta zona de aquí y aquí. Luego sigue progresando hasta llegar a lo que llama M2, arteria cerebral media más lejana, y luego regiones más distales o la anterior, pero esa es menos frecuente. Y luego está la parte posterior, la zona vacilar, que era la imagen antes
la de la derecha, son ictus menos comunes. Lo bueno es que con la circulación que tiene el polígono de Willis, el cuerpo se adapta y se permite hacer ictus hasta de un diente. Pero normalmente el mayor porcentaje es en esta zona. La ventana es de 4 o 6 horas que se produce el ictus. Hasta que llegue nosotros hacemos la trombectomía. Además, aquí verán donde es la zona de carótida, las zonas de 1 M2 donde más se produce un 80%, y luego ya las zonas distales M3 M4 es, además el riesgo es mucho mayor, un sangrado si nos ponemos a trabajar ahí. Esta es la zona basilar, un 25%, pero gracias a esta circulación de los dos lados, el cuerpo, si se cierra una arteria, manda flujo del otro, entonces normalmente la clínica es más difícil diagnosticar. Este es un ejemplo, ¿ves? Aquí está totalmente apuntado, ¿no? Toda esta zona, que esta no se ve. Entonces ellos previamente hacemos un escáner, ya cuando nosotros vamos sabemos qué arteria hay que tratar, qué material usamos. Normalmente desde que pinchamos la arteria femoral hasta que hacemos la serie final, suele pasar 5 minutos a 10. Esto es muy rápido. Entonces vamos a ir a toda carne. Pasamos un introductor, en este caso son introductores hasta de 90 porque hay que dejarlo en la carótida. Pasamos un microcatéter, aspiramos y luego ya la serie final. Y nosotros usamos unas jeringas que es la que vieron él conectada al balón, esa que tiene el compañero. Nosotros usamos o bomba o jeringa. Nosotros directamente sobre el catéter aspiramos, aquí la sala, y luego sacamos a veces de esta forma o a veces pequeñas, a veces normalmente son de 2-3 milímetros nada más. Y al final ves todo el problema que da una cosa tan pequeñita. De los stents muy parecidos a los que vieron, pero estos son un ejemplo de cómo son las fallas de los stents en la cabeza. No solo aspiramos, sino a veces, en vez de aspirar, usamos un stent parecido a lo que han visto. Se abre donde está el trombo, nosotros el trombo se queda aquí, lo abrimos, el trombo empieza a introducirse en el stent, lo retiramos y en vez de con una jeringa sacamos el trombo con un stent, se llama stent retriever, son retraídos. Claro, eso lo sacamos y incluso podemos usarlo más veces. Son las dos modalidades para el ictus aspirado o incluso combinado. El médico que usa la jeringa de aspiración y luego abrimos un stent, usamos las dos cosas y sacamos el trombo. Otro ejemplo también, la estenosis carotídea. Muchos pacientes, todo paciente de cirugía cardíaca, cuando se somete a la circulación extracorpórea, que para el corazón para poder operar, si no tienes buena circulación carotídea, hay un riesgo luego que el despertar del UBI sea mucho peor. Entonces nosotros nos lo traen, pasamos una guía, microcatéter, abrimos el stent, se soluciona el problema. Como los stents también son algo diferentes, pero el concepto es el mismo. Esto es lo que antes vimos, lo de la fístula. Aquí lo pasa, este no es el de neuro, 3.200 euros que son los stents más precisos, que vienen con una micro infinita de 14 pulgadas, que es lo que usamos para el ictus. Ese de ahí sí es un stent, se llama stent retriever. Dice por aquí una alumna que se consigue que más al principio todo fue inmenso, los introductores eran todos de ese tamaño, no había pequeños y todo era innovado. Aparte de ingenieros en Europa iban haciendo cosas, siempre lo hacen probar en animales, hay hospitales con animales, tienen su animales. El trabajo con esos perros, producen ictus artificiales, hemorragias artificiales y no. Dudas, preguntas, porque es verdad que mucho estamos flipando, estamos todos flipando, claro, porque hay un montón de material. Esto para hacer un taller práctico donde sí, claro, porque yo voy poniendo, van viendo eso y a ver, claro, tampoco tenemos mucho tiempo. No, tenemos mucho tiempo, es para acercarnos, el acercamiento inicial a la arqueografía, estamos todos alucinando. Es un poco, claro, esto se sale un poco, lo que ustedes ven, pero claro, se centra esa parte, pero claro, es que aquí combinamos los dos. Entonces, cuando los compañeros que pasen por notar, van a ver una diferencia de estar en el escáner, radio, a pasar aquí, eso es totalmente distinto. Y no
solo eso, sino que encima hacemos un poco funciones comunes, mete una mano si hay que cortar, si hay que rasurar, si hay que desinfectar. En una guardia tú vas tan rápido que lo que yo preparo el material, el otro está con este sistema tomando al paciente y Maricel está rasurando, preparando el tal, colocando el baño. Sí, a veces es un trabajo y luego toda la gestión del material. Este es un pequeño ejemplo que antes comentamos de las fístulas que vieron las tenosas. Otro procedimiento novedoso son las fístulas percutáneas. Con las listas de espera tan grandes que tiene el cirujano para hacer una fístula, que son de años, así que tienen catéteres especializados. Son esos catéteres de diálisis que son los pacientes que ustedes han visto, hay femoral y yugular. Son catéteres de alta duración que duran años, que si no dan problemas no hay que cambiarlos. Estos pacientes, eso te limita, no te puedes sumergir en el agua, la bañera. Sí, lo que pasa es que el reservorio es subcutáneo, no lo verán. Entonces, como eso se cicatriza, la vida es totalmente normal. Los catéteres sí necesitan que la máquina se conecte. Claro, ahí no puede entrar. Entonces, ahora se ha desarrollado una fístula percutánea. Claro. No se opera, no vascular, no trabaja ahí, ni se opera, sino nosotros. ¿Y el ruido que hace? Claro, eso se llama el flux, porque que lo tiene que tener, porque al estar, los cirujanos unen, por ejemplo, una arteria a una vena, pero quirúrgicamente. Entonces, hace que la arteria desarrolle la vena porque le genera fuerza para que aguante esas agujas tan fuertes. Realmente una máquina maneja 600 litros por segundo, una diálisis de 3 a 5 horas. Claro, una vena normal, a pasar un suelo sí, pero no te permite eso. Entonces, la arteria hace como que la vena sea arterialísima de una manera. Por eso algunos pacientes la desarrollan mucho porque están elásticas, y ellos, claro, el ruido quiere decir que está permeable la cirugía. Cuando nosotros no la fístula, nosotros la palpamos y no hace ese ruido, o empieza aquí pero se pierde, no mete el ruido. Eso quiere decir que hay alguna estrechez que hace que ese flujo arterial no esté pasando. Entonces es bueno que suene. Sí, está la radial, está en la zona de la común, de la profunda y demás. Si es aguja, ponen una tirita y el catéter. No, la fístula es para toda la vida. Los pacientes ya que hacen una fístula es porque ya los riñones, como son trasplantados, que el riñón a lo mejor se cerró, si se trasplanta, esa fístula se permanece cerrada. Se puede recuperar, pero si a lo mejor digamos son 10 años, esa fístula se coagula. Y ya la fístula con el tiempo se cierra. Pues chicos, este es otro caso que es una fístula percutánea. ¿Vale? Que aquí nosotros ponemos un sistema magnético, entramos por la arteria y por la vena, enfrentamos un dispositivo, ellos han visto los médicos con el sistema donde están más juntas, eso de forma eléctrica. Se cierra y se hace un camino artificial sin tener que abrir al paciente y hacer la cirugía. Luego se crea este camino, tenemos dos sistemas, uno por radiofrecuencia, otro con bisturí eléctrico, que nosotros damos con una pequeña descarga, y entonces se produce, eso no es, llega de la arteria, entra y ya en diálisis pueden pinchar basílica o cefálica. Cefálica siempre es la que va en medio del músculo y ya basílica son las que entran por la braquial hasta la axila subclaviana. Esto es una imagen que ya tenemos aquí, han pasado ya los descargas, los micros por aquí los dos, se enfrentan tanto la otra mano. Y aquí ven el sistema. Claro, cada sistema tiene su juego para nosotros verlo. Tienen como esta barriguita que esta zona tiene, esta zona convexa y cóncava, se pega. Miren como hay una barriguilla. Nosotros sabemos que estamos justo en el sitio. Se da el disparo, una pequeña descarga y ya ven la sigue que fluye la sangre y producimos una fístula percutal y se tiene que pasar por quirófano, lista de espera Este es el TEP que vieron antes. Entramos, llegamos siempre a arteria pulmonar, pero arteria que es vena, pues siempre se haría dicho arteria pulmonar derecha e izquierda, entramos con ese catéter, llegamos y sacamos el trombo.
verán aquí una serie que hacemos nosotros con un print-tape para hacer la serie. Ven, todo el lado este del lóbulo superior derecho totalmente volado. Ahí, en otros casos, los pacientes fallecían al poco tiempo y ahora nosotros hacemos, sacamos y en la otra imagen lo ves aquí la diferencia ya. Siempre los trombos se ven con esta zona más blanquecina, porque claro, no lo ves muy dibujado, sino el contraste, como está pasando, o por detrás o por delante, siempre se ve un poquito más atenuado. Aquí todavía queda un resto. Pero ves el calcio de tubo, aurícula ventrículo, catete, y ya hemos recuperado toda esa zona. ¿Ya se te liberó? ¿No se te liberó? Este es como el cierre de seguridad. Es el cierre final para luego terminar de liberar. Dice que la aviarlo. Sí, sale nada, que esto estaba ya cuando vamos a sacar. Y esto es un ejemplo de todos los distintos pases. Nosotros podemos estar hasta. Esos son. Ya van 4.000. Ya, no quiero pagar. Y siempre lo más pequeño lo más caro, siempre. Aquí lo más suele ser el sabor. Cada prótesis son de 1.800 hasta 3.000 más. Y lo más caro son 32.000 euros, son la parte. Estos son distintos pases del paciente que hemos hecho nosotros. Sí, ahí es verdad que cuando estás ahí, cuando ves la cantidad de gasto de material que tenemos, y tenemos de todas las marcas, de todo, que la sanidad. Estos son distintos pases que hemos puesto en cada pase, todos los trombos que hemos sacado, ¿vale? Hasta hace unos años no se podía hacer, no existía ningún mecanismo para extraer el trombo. Otro mundo maravilloso que son las ventriloplastias. También un sistema para las fracturas, pacientes seguro conocerán, un paciente oncológico o con osteoporosis, se puso en fracturas vertebrales. Hasta hace poco simplemente en una faja, dolor crónico durante años, neurocirugía, 2 años lista de espera, imagínate, se terminaba muriendo por el proceso oncológico o seguía refracturándose ya en cama. Ahora nosotros estamos, este ya lleva un poquito más, entramos a través de una aguja que se llama Yancidi del cuerpo vertebral, siempre claro, teniendo cuidado de no tocar el canal medular. Por eso aquí usamos el biplano para poder ver cuando tú estás clavando la aguja, pero no sabes si te estás desviando hacia adelante o hacia atrás. Entonces el lateral permite ver si te estás yendo. Entonces con esas dos imágenes a la vez entramos a través de los pedidos, entramos al cuerpo vertebral y necesitamos cemento, que simplemente un polvo, una resina como la que usa el dentista también, y el líquido que hace la reacción química. No solo es la dureza, bueno, corazón porque traje, porque hay otras cosas ahí que tampoco las puedo traer al frente. Produce una reacción exotérmica que también destruye esa zona de dolor también de las terminaciones nerviosas. Maricel tiene allí lo que es dispositivo, hay muchos en el mercado para nosotros inyectar el cemento, ¿vale? ¿Cómo se llama ese tratamiento? Vertebroplastia en sí. Hay una que es cifoplastia, ahora una foto que es con un balón. Ahí al principio había médicos que defendían de abrir el espacio y rellenar, pero se ha visto que eso es más rico, entonces directamente entramos, inyectamos a través de aquí, quitamos el fijador, que es la aguja, ¿no? Lo que es el bisel, que es el que atraviesa, un martillo grande. Quitamos, entonces este otro dispositivo muy parecido al que tiene aquí. Viene el cemento, empujamos con una conexión que nos damos aquí y se va dividiendo. Hay que tener cuidado porque como eso está fracturado, si vemos que empieza a ir a la zona anterior, si invade el canal, que queda a la altura que esté y ya lo mueve. También eso es fractura baja, el M1 de 2, pero a veces hasta D4 lo podemos hacer ya subiendo el riesgo de centro respiratorio. Pásame. Aquí va el ejemplo de la mesa. Nosotros hemos preparado un modelo distinto a ese, que este te hace la mezcla solo y con este dispositivo. Y este es el martillazo ahí, martillo pesado, porque el propio peso también te ayuda a clavar. No solo esto, si nosotros podemos sacar biopsia, a lo mejor de hueso, no hace falta, pero usamos más o menos lo mismo, la aguja, pero en vez de con el cemento lo que sacamos es una muestra que se va por mole y se analiza. Aquí ven el ejemplo, estos son 4 niveles, que es lo máximo que se aconseja. Normalmente suelen ser 1 o 2 fracturas, en este caso son un poquito fuera de lo normal.
Esta es la alargadera, ¿no? Está el dispositivo que se inyecta. Aquí ven ya todos los 4 niveles. Algunos están, la distancia es menor, pues van con esto por el aplastamiento de la fractura, claro, eso acorta. Primero se hace una resonancia a ver dónde brillan las lesiones, y ver en qué nivel, entonces es lo que se trata. A veces con el tiempo tratamos esto y con el tiempo se fractura, claro, le has dado consistencia, pues si tiene osteoporosis se fractura. Entonces suelen repetir el tratamiento, pero pacientes que llevamos 2 años sin poder levantarse de la cama, tratamos, al día siguiente le decimos que se pongan de pie y a caminar. Es un cambio bastante, es el más agradecido de los tratamientos nuestros. Hay más de y esta es la parte de la proyección lateral, ¿vale? Porque ellos van a la dirección del vehículo, ¿no? Que lo ven aquí haciendo un poquito, y luego ves si te empieza a ir a la parte anterior, tienes que parar. A veces puedes coger alguna vena y ver un poco de cemento en alguna vena, pero al estar consultado el cemento, pues a veces coge camino igual los 4 niveles ya tratados. Aquí ven lo que les comentó la compañera de la cifoplastia. También ellos abrían con un pequeño balón, rellenaban con un suelo, abrían el espacio y rellenaban. Pero ese nosotros ya no usamos. Aquí fotos, por ejemplo, aquí estamos, ese mismo que vieron, terminando los 4 niveles. Paciente cúbico crono, estos son distintos modelos, hay casas comerciales con distintos diámetros y ellos se adaptan según lo que quieren, se los damos. Aquí ven dando el martillazo. Una vez que llegues, primero se colocan todos porque el cemento tiene un tiempo de fraguado. Pero si lo empezamos a preparar antes, a lo mejor empezamos aquí y aquí, y aquí ya el cemento ya está muy duro y hay que abrirlo. Entonces lo dejamos solo cuando se ha terminado todo. Se quitan los fiadores que traen, lo conectamos y ya está. Aquí ya hemos terminado. Hay cada modelo con sus condiciones distintas, pero el modelo siempre es Yamsiri, que es el nombre que tiene. Hay de diamante o biselada, que tiene como una aguja y como el corte. Depende de cuál quieran usar, también pedimos unas u otras. Y también el largo. Las zonas de la lordosis, a veces se queda, a lo mejor esto queda muy enterrado, entonces tenemos unas mayores para que quede más o menos. Y al revés, si queda muy elevado, a veces por el flap, marcando el martillazo, bueno, le molesta y puede romper el flap pan. Entonces, a veces jugar con las alturas también depende de lo que te pida. Otros casos, nefrostomía, que también nos piden drenaje, cualquier cosa de la cavidad, ahí se puede tratar. Ver la imagen, ver la serie, ¿no? Lo que es el cuerpo. Nosotros intentamos en lo que es el cuerpo del riñón, siempre en los cáliz inferiores, que es donde mejor situado está y menos daño más. Nos piden mucho, tanto un drenaje que sea externo a la piel o pasamos el riñón, ureter y lo dejamos en vejiga. La ventaja de muchos pacientes, si conocen pacientes de un doble J, esos son pacientes que tienen una estenosis por cáncer o una patología, tienen el catéter va de aquí y lleva la orina aquí, entonces no tiene catéter, no se sabe si los pacientes tienen portadores de doble J. Luego están las nefrostomías que sí son las que van a bolsa y se ven. Eso sí hay que cambiarlo porque esas zonas se pueden infectar. También drenaje biliares, mucho por cáncer, páncreas y demás, que hacen estenosis. Claro, la bilis de la vesícula no pasa al intestino, entonces igual nosotros ponemos drenajes que drenan hacia afuera o igual al revés, un catéter con múltiples agujeros que van a apoyar debajo y este no es toda la forma del duodeno. Y la bilis ya pasa, recoge todos los cálices, tanto de vesícula como de y sigue su camino normal. Entonces son patologías, pacientes que su esperanza de vida también es más corta, porque siempre lesiones en páncreas. Muchos clientes nuestros, la esperanza de vida son muy cortas. Entonces son tratamientos para paliar la mejora, la histericia y demás. Igual que nefrostomía no tanto, entonces siempre los vemos un tiempo y luego ya dejamos de verlos, porque desgraciadamente suelen fallecer por esa compresión. Reservorio. Dale el PIN mágico, que reservorios no teníamos. Un ejemplo ese que va a pasar es el PIN convencional, que ya estamos oyendo y viendo un montón de pacientes. Tenemos muchos clientes con ocasión de reservorio, que es para los tratamientos de quimioterapia o algunos tratamientos especiales, que eso van debajo de la piel. Nosotros hacemos una incisión, cogemos aquí la yugular interna de él, pasamos un alambre, que es este de aquí, viene conectado al sistema, se saca por aquí, se introduce
por el catéter y se aloja en el corazón. Eso luego se corta, el sistema se corta y entonces todo esto se llega hasta la aurícula o cava superior, unión cava atrás, y luego los compañeros de hospitalería pues pinchan a través de la silicona. Eso a través de palpación, ¿no? Eso no se ve, sino por palpa y pinza. Cuando a veces dan problemas, pacientes muy obesos o mamas muy grandes, que el reservorio se gira y ellos desean que no pueden pinchar, nos los mandan con escopia, ¿no? Y lo dejamos pinchados. Le hacemos un pequeño tatuaje para que ellos vean dónde pincha, porque si no, siempre nos los van a mandar cada 15 días a Angio porque no consiguen pinchar. Ya estamos colocando algunos ya el tipo en el brazo también, que es más fácil localizar, no se gira. A veces pacientes con un cáncer o radioterapia en los dos lados, no se puede poner, pues colocamos en el brazo. Pasa más y la otra. Para ver la imagen. Pasa más y la otra. Así como se ve, son modelos anteriores, el otro es este modelo que tiene como dos pequeños pezoncitos que son a ciegas. Ya terminaron de hablar con la ellos lo pagan, el gripper que usted ha visto que es una agujita que es un ángulo de 90 que se usa, ellos pintan, pueden sacar sangre, poner fluido y luego siempre, esto es la zona de la piel, que es la zona subcutánea, aquí se une con la guía que hemos dejado en la yugular, que después se cierra, da un poquito de pegamento, se abre, y siempre la zona suele estar adelantada, ¿no? La unión cabo-atrial. Nosotros siempre usamos la carina, cuerpo y medio, dos cuerpos vertebrales por debajo, que es la zona de mejor flujo donde nosotros gozamos. No está o muy pronta la aurícula y tampoco negaría porque estas zonas de aquí, cuanto más esté aquí, suele haber problemas de que son ruidos o trombosis. Esta es la incisión que queda, aquí está el catéter, esto va ya conectado. Aquí nosotros ya lo cerramos, usamos una sutura, un bitril, que eso es resolvible, continuo, y ahí no se pone grapa, ni puntos, ni nada, no queda cicatriz, sino queda este cierre. Nosotros lo damos con pegamento, que es cianocrilato lo que les comenté, se refuerza, ponemos puntos de aproximación, la esteritriz a decir, y en 7 días eso se queda ahí, un surcido palmera y eso no se ve. A ver si nos queda. Y luego, por ejemplo, ¿qué nos puede pasar a veces? Mira que el reservorio no va, y cuando miramos se ha desconectado o lo que sea, no tiene el catéter, entonces claro, ahí, o a veces progresa hacia el brazo, o hacia arriba, no sé qué hacer, entramos por la femoral, vemos el lacito, la pesca, lo mezclamos y lo sanamos. Y luego abrimos, retiramos y luego, una vez que cicatrice, posteriormente lo citamos para colocar el lado derecho, incluso si no, pues en el lado izquierdo. Gastrostomía, uno de las gastros también. Estos son dos modelos de gastro, hay montones de medidas, seguramente conocerán pacientes porque son portadores de gastro. Esta es la de adulto y esta sí que esta es la de botón, que son algunas chiquititas. Esta de aquí, que es para los niños o demás, pues no son tan largas como la gastro, sino están pegadas a la piel, que es más cómodo, tiene una largadera, entonces hay muchos pacientes o niños que les gusta esa dimensión. Nosotros que hacemos aquí, entramos por la nariz, este es un catéter porque viene una inflamos la cavidad gástrica con aire para hacer la función. Aquí hemos pinchado, hemos puesto siempre un catéter y una guía para no perder el camino. Quitamos una aguja, pasamos la guía. Esto es un catéter, un dilatador para luego pasar la zona. Esta es la zona con el balón inflado, que es el sistema de cierre. Retiramos, ponemos contraste y vemos que se rellena la que luego ya sigue su camino, ¿no? Pero así quedaría la gastro en la pared. Nosotros traccionamos, vemos que está bien colocada y ya está. Luego los pacientes nos van viniendo para nosotros hacer los cambios. Normalmente hasta 6 meses, incluso hasta un año puede durar la zona que tiene. Nosotros la recambiamos, colocamos otra y le damos cita posteriormente. Nasogástrica. A veces cuando hay una estenosis, una oclusión y a ciegas en planta no puede, nos los pide y nosotros con escopia lo vemos un poquito. Vemos, normalmente usamos, como en este caso, la visión lateral para ver la estenosis. Vamos, navegamos, nos dice, esto es el cono, pues bueno, porque
Esófago, pasamos la guía, pues claro, las guías nuestras son navegables, no tenemos que ir a ciegas. Entonces la guía primero busca camino con un catéter de los azules que vienen. Una vez que tú tienes la guía, el camino ya está ahí, simplemente lo empujar y por esa guía, se resuelve y se sube. No los piden a veces, cuando son las que tienen que el estómago no puedes poner comida, sino ya te sales al yeyuno, tienes que pasar el estómago. Antiguamente se dejaba el paciente de lateral izquierdo para que los movimientos peristálticos progresaran. Ahora ya no, sino pasamos, navegamos, vamos, yeyuno, hilo y ya dejamos el catéter. Entonces se alimenta con las nutriciones directamente al yeyuno y la gástrica no te va a drenar el virus. Hombre, tu tiempo hasta que se resuelva. De Ubi nos pide mucho. Vienen las dos luces, drena la luz gástrica y ya salta el camino directamente instrumentos medicación. No medicación, pues tiene que ser nuevo, pero sí los preparados de los presitenes y niveles, todo eso, no. Sí. También, como los esté en cualquier parte del cuerpo de tu vida, nosotros podemos trabajar. Esto es el colon, siempre tiene una forma llamada de manzana, ¿no? Cuando está la manzana ahí que hemos terminado, siempre tiene esta forma. El endoscopista nos pone la zona del endoscopio rectoscopio aquí, nosotros pasamos una guía por la lesión. ¿Esto por qué? Porque los cirujanos han visto que cuando tiene un tumor, si eso no está bien, el protocolo de limpieza no está bien, cuando abre, claro, todas las heces que están aquí, que no se han podido salir, cuando operen, eso, imagínense, ¿no? Entonces, el riesgo de infección disminuye hasta un 80% si nosotros liberamos con una prótesis, eso después poco a poco se va abriendo, y ya todas estas heces, a través de los enemas, se lavan, los cirujanos unos días reseccionan, anastomosa el cáncer de colon, pero ya está todo el intestino de la parte superior de la lesión limpio y se reducen ya las complicaciones de infecciones mutuas. En este caso, los que te conté la zona B, la estenosis en esófago, pacientes que no pueden deglutir toda la comida, imagínate el sólido, si ya el líquido regurgita, ya el sólido aquí no va a pasar. Tanto funciones para de muchos años, no los pide, pasamos la guía. Aquí lo incómodo es que aquí se va por la boca, porque ustedes por la nariz no. Entonces ahí tiene que pasar con un humor de boca, pasamos la prótesis rápido, liberamos y ya ven la estenosis aquí, un poquito ya más liberada hasta el tiempo. Lo dejamos liberado y ya puede empezar con líquido y luego ya con el tiempo con sólido. Suelen ser paliativos, son pacientes que con el tiempo fallecerán por otras causas, pero por lo menos durante esos años le mejoran la calidad de vida. Y hasta el final, muchas gracias por